El Sol, la actividad que está teniendo lugar en nuestro sistema solar es simplemente extraordinaria justo ahora. Debéis saber esto, chicos. Es una locura. Esto es lo que hace el Sol cada año. Cada 11 años, perdón. Se llama ciclo solar. Cada 11 años el Sol invierte sus polos. Su polo norte se convierte en su polo sur y su polo sur en su polo norte. Y cuando hace esto, y no quiere decir que invierta sus polos físicos, invierte sus polos magnéticos. Y cuando hace eso, cada 11 años, pasa de una superficie uniforme sin demasiadas manchas a una con más y más manchas solares, hasta que alcanza el máximo e invierte sus polos y luego vuelve a la normalidad, vuelve a este tipo de estructura. Por tanto, esta era la aproximación al último ciclo solar, el último máximo solar. Adelante. ¿El máximo solar coincide con el mínimo del campo magnético? No, es concurrente con el máximo del campo magnético. El campo magnético se vuelve extremadamente activo debido a que todas las manchas solares generadas producen un enorme campo magnético y enormes emisiones de rayos X también. Las manchas solares generan enormes emisiones de X. Y eso se debe a que hay material siendo succionado hacia el agujero negro y uno espera emisiones de rayos X debido a eso. Pero si estudias el Sol, descubres que estas manchas solares se supone que deben alcanzar un máximo y volver a la normalidad. Así que aquí está el Sol en el 97. El máximo de manchas solares fue en el 2000 y en 2001, en realidad a finales de 2000 y principios de 2001, y luego se supone que debe volver a esto. Así que en el 97-98 se empezó a volver más activo y podéis ver que hay mucha actividad. Y en el 2000 alcanzó el máximo. Y ahora se supone que debe estar en la normalidad. En el 2003, ¿lo está? Pues no. Este es el Sol hace unos meses. Hay más manchas solares en el Sol que nunca antes. Algunos días se han registrado más de 200 manchas solares. Nunca ha habido tantas manchas solares en el Sol. De hecho, desde Galileo no habíamos visto nada parecido. El Sol no está calmándose en absoluto. Ahora bien, el último ciclo solar fue en 2001. Más 11 años. Esto os da una fecha del nuevo ciclo solar de 2012. El final del calendario maya, que nos dice que nos estamos aproximando a una época en la que entraremos en el sexto sol. Exacto. Ahora recordad la dinámica de la teoría que aprendimos esta mañana. Los agujeros negros generan agujeros negros más pequeños, que son partículas subatómicas, que crean una dinámica de plasma a su alrededor. Cuando obtiene demasiado plasma empieza a perder velocidad y entonces se vuelve inestable y expulsa parte de ese plasma. Y luego vuelve a girar otra vez. Creo que estamos aproximándonos a una de esas fases de expulsión del Sol. De repente, ¡pum!, latiendo así. Deja que os muestre qué aspecto tiene sobre telemetría. ¿Veis? Debéis saber, debéis ir cuadro a cuadro, si no, no se distingue. Pero si veis fotograma a fotograma, ahí.
¿Veis eso? Y luego el siguiente pulso. Ahí. ¿Cuál es la distancia temporal que hay entre un pulso y otro? Bueno, hay una diferencia de días, en realidad. Déjame ver. La cámara hace fotos cada pocas horas. Pero el tema es que la cámara solo toma fotografías cada pocas horas y si tienes suerte van a tomar la fotografía del pulso, pero podría haber pasado por alto muchos pulsos intermedios. De modo que no se sabe, aunque por lo menos ves algunos de estos ahí. No lo sé, no dispongo de suficientes datos para saber cuánto duran, pero sin duda es significativo. Y la cantidad, Elizabeth Raucher y yo, de hecho, estamos justo ahora intentando calcular cuánta energía haría falta para que el Sol hiciera eso. Porque cuando hablamos de un objeto del tamaño del Sol, que de repente cambia su cantidad de radiación, casi doblándose en rayos X, como si nada, hablamos de un montón de energía. Definitivamente hay muchos físicos que dicen que algo está pasando con el Sol. No todos necesariamente conocen esto. Yo se lo he hecho saber a muchos de ellos y les he mostrado los datos. No tienen mucho que decir sobre ello. No saben lo que es. Definitivamente no es normal. Es decir, no hemos observado esto en el Sol anteriormente. Tengo otra que es mucho más extraordinaria. ¿Queréis verla? ¿Y esto por qué no podemos percibirlo? ¿Por qué no lo percibimos? Uy, sí que lo percibes, sí que lo percibes. ¿Te has dado cuenta este verano? El mundo nunca había visto un calor así. En todo el mundo, miles de personas han muerto en Europa. China llegó a los 52 grados de temperatura. ¿Sabes? Esto no es el resultado del calentamiento global. El calentamiento global no ocurre tan rápido, ¿vale? Esto es el resultado de algo mucho más dramático, como el Sol volviéndose loco. Otra cosa. La otra cosa es que Júpiter... A ver, ¿habéis oído hablar de las auroras boreales este año? ¿Sabéis lo que son las auroras boreales, verdad? Estos colores que se ven en el cielo. Estos colores que veis en el cielo son el resultado de los iones emitidos por el Sol, de plasma emitido por el Sol, que quedan atrapados en el campo magnético de la Tierra y que luego son canalizados en los polos norte y sur de la Tierra. Y cuando entran en la atmósfera terrestre crean toda esa radiación que son las auroras boreales. Bueno, eso sucede en los otros planetas también. Dejad que os enseñe las auroras boreales de Saturno. ¿Veis? Estos son auroras boreales en Saturno, en los polos norte y sur. Dejad que os enseñe auroras boreales en Júpiter. Estas son las imágenes de los polos norte y sur de Júpiter. Bueno, lo que es inusual, y no tengo una imagen, tengo que conseguirla en la red, tengo que poner eso en mi presentación. Lo que es inusual es que en Júpiter justo ahora hay tanta actividad procedente del Sol. Bueno, en la Tierra ya no digamos en Júpiter. Las auroras boreales se están expandiendo ahora hacia el Ecuador. Ha estado habiendo auroras boreales en la frontera de México y hay auroras boreales en el Polo Norte que han durado sin interrumpirse semanas y meses. No desaparecen porque hay tanta actividad solar. El Sol está emitiendo tantas cosas
Hay tantos iones entrando en la atmósfera que se están formando estas auroras boreales que están en un estado sin interrupción ahora. Pero en Júpiter han observado una mancha extremadamente caliente, casi del tamaño de la Tierra, en el polo norte de Júpiter. Hay tanta actividad solar, con todos estos iones calientes entrando, que la superficie de Júpiter en realidad está empezando a encenderse. Júpiter tiene exactamente la misma composición que el Sol. En tradición del sexto Sol de los mayas, los incas y muchos otros hablan de que en la siguiente evolución habrá dos soles. Y a partir de estas tradiciones, ¿cómo se llama? Arthur C. Clarke hizo la película 2010 en la que la superficie de Júpiter se encendía. Era el nacimiento de un nuevo sol. Pensé que eso era interesante. Como he dicho, creo que el Sol está atravesando su ciclo, en el cual, de hecho, está empezando a volverse inestable, porque gira demasiado despacio para la cantidad de energía y está empezando a prepararse para liberar parte de esa energía. Y el resultado sería que un montón de energía sería liberada en el sistema solar, lo cual estamos experimentando justo ahora. Nuestro clima va a cambiar. Van a subir mucho las temperaturas. También, y el plasma que se ha expulsado podrá fácilmente reorganizarse formando planetas más pequeños y modificar la dinámica conjunta de los planetas. Así que hay muchas cosas que podrían ocurrir. Bueno, no hay mucho más que decir sobre Júpiter, exceptuando que esa mancha caliente ha estado creciendo durante el último año y medio, y llegado a este punto, está emitiendo mucha energía en rayos X e infrarrojos. No se ha encendido en lo visible todavía, no está creando fuego, pero se está calentando más y más y está creciendo muy rápidamente, sobre todo a medida que el Sol se vuelve más loco. Pero eso nunca se ha visto antes. No, y no tienen explicación para ello. Si Júpiter de verdad va camino de encenderse y convertirse en una estrella, ¿crees que existe la posibilidad de que haya una vibración favorable entre el Sol y Júpiter para crear equilibrio? Crear equilibrio. Podría ser. Sí. Sí, es mucha energía y son dos objetos bastante grandes. Y ambos producen mucha energía. Júpiter produce un 90% más de energía de la que recibe del Sol, a partir de algún tipo de fuente energética interna. Creo que un agujero negro. Por tanto, sí, sin duda todos los objetos están en resonancia favorable los unos con los otros y todos siempre tienden hacia la estabilidad y el equilibrio, así que habría una reorganización de la relación entre ambos. Entonces, si todos son fractales, ¿con qué relacionarías esto que hayamos observado antes? ¿O alguna cosa con lo que pudieras relacionarlo? Sí, es parecido a un electrón que pasa al siguiente orbital. La siguiente nube. Es parecido a un cuásar que se convierte en una galaxia. Es parecido. Es ese pulso que se produce, ese pulso de luz. El Big Bang es otro ejemplo, si quieres. Y, por tanto, un